Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y una vez más os traigo un poquito de lore. Hace tiempo que no hablábamos de trasfondo de Infinity y esta vez vamos a hablar un poquito sobre los Ohm, o como también son conocidos en la Esfera Humana, sobre los Ilotas. Los Ilotas son una raza nativa de Varuna, ¿de acuerdo? Dentro del territorio de la Esfera Humana que pertenece a Panoceania y bueno, ya llevan varias décadas conviviendo con la sociedad panoceánica y tanto es que ya empiezan a aparecer formando parte tanto de la fuerza de trabajo como del ejército de Panoceania y a empezar a expandirse por el resto de la esfera, formando parte incluso de algunas compañías mercenarias como puede ser Spiral Corps, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre esta raza anfibia de Varuna y conocer un poco sobre cómo es su costumbres, sus formas de vida y cómo es su relación con la humanidad. ¿De acuerdo? Vamos allá entonces. Pues como os decía, estos son los Ohm. Los Ohm son una raza subacuática originaria de los océanos de Varuna y como podéis ver su cuerpo está completamente adaptado al medio acuático en el que nacieron, ¿de acuerdo? Es un cuerpo escamoso, es un cuerpo con muchas aletas que les permite mayor maniobrabilidad en el agua, obviamente son capaces de respirar bajo el agua y además tienen algunas peculiaridades que los hacen particularmente adaptados a su entorno. Uno de ellos es que su cuerpo se adapta a las presiones marinas en las que ellos viven, ¿de acuerdo? Dependiendo de la zona del océano donde viven los Om, esta presión de agua que hay sobre sus cabezas ejerce un efecto diferente sobre su personalidad. En las aguas más profundas, donde hay mayor presión, los ilotas son una raza mucho más tranquila, muy reflexiva, ¿de acuerdo? Tiene una tendencia a la pereza y a los movimientos lentos, todo es muy pausado, todo es muy meditado, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Conforme ellos van subiendo a aguas intermedias, empiezan a estar un poco más agitados, en estas aguas que se conocen en su lengua como aguas Sisolu, que son las aguas intermedias del océano, pues es donde ellos desarrollan la mayor parte de su cultura, ¿de acuerdo? Es intercambios entre en diversas tribus de ilotas, se realizan en esta zona de aquí y es donde ellos pasan la mayor parte de su vida. Y por otra parte tenemos las aguas poco profundas, más cercanas a la superficie o incluso la propia superficie, donde los ilotas se pueden aventurar a menudo durante sus vidas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando llegan a poca profundidad? Pues que esta presión que hay sobre ellos es más baja y esto tiende a hacerlos muy agitados, muy impacientes, ¿de acuerdo? Un hilota que está con una zona de presión muy baja, pues es una persona que está siempre alerta, siempre en movimiento, siempre disperso, ¿de acuerdo? Entonces esto hace que tengan lapsos de atención muy cortos y es en estas condiciones en las que la humanidad primero conoció a los hilotas. Y esto tiene mucho que ver con la manera en que la humanidad los trata. Cuando la humanidad los encuentra por primera vez, obviamente cerca de la superficie, los ilotas están en este ambiente como muy alterado, muy agitado, y los primeros académicos o estudiosos que tratan con los ilotas en estos primeros intercambios culturales llegan a la conclusión de que es una raza pues con un nivel intelectual bajo, ¿de acuerdo? Pues que no tiene capacidad de centrarse, es una raza con su intelecto subdesarrollado. Y es con esta idea con la que se queda la humanidad en un primer contacto. Y esta es la idea, además, que los medios panoceánicos, sabéis que Panoceania tiene un gran control de los medios en la esfera humana, es la idea que se vende de los ilotas alrededor de la esfera humana, ¿no? Pues que es una raza subdesarrollada que no tiene el mismo nivel intelectual que la raza humana. Y esto no es completamente cierto, ¿de acuerdo? Esto es provocado por esta diferencia de presiones que afecta al metabolismo de los ilotas. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo,
la humanidad conociendo mejor a los ilotas y ha ido aprendiendo sus costumbres y en su comunicación con ellos han aprendido pues todo el efecto que tiene la presión sobre ellos. De hecho, incluso han llegado al punto de desarrollar junto con ellos trajes que les permiten adaptarse a la presión, que de hecho son algunos de los trajes que podéis ver en algunas miniaturas, como por ejemplo los ilotas de Varuna, ¿de acuerdo? Los milicianos ilotas. Estos trajes permiten que los OM se adapten a las bajas presiones y les equiparan su forma, digamos, su metabolismo al que tendrían en las aguas Sisolu, que son las más comunes para ellos. Esto para ellos es como si les dieras un tranquilizante a un niño hiperactivo, ¿vale? Entonces les permite de repente calmarse, volver a reflexionar, volver a ver las cosas con calma y disfrutar más, digamos, de ese momento sin esa constante agitación, ¿vale? ¿Qué pasa en este estado de calma o estado base de los ilotas? Los científicos pudieron volver a estudiar a esta raza y llegaron a la conclusión de que realmente tenían un nivel intelectual muy similar al de la humanidad. El problema es que el daño ya estaba hecho, ¿de acuerdo? La mayoría de ciudadanos de la esfera humana ya habían estado expuestos a décadas de convencimiento a través de los medios de que los ilotas eran una raza inferior y por tanto, aunque ahora se sepa que realmente no lo son, ¿vale? Muchos ciudadanos ya tienen ese preconcepto, este prejuzgamiento sobre cómo son los ilotas, ¿vale? Otro detalle interesante sobre los ilotas son sus ojos. Podéis ver en esta imagen ahora que aparecen con unos ojos rojos intensos aquí. Y en algunas otras imágenes, especialmente cuando veis libertos, probablemente los veréis con los ojos azules. Y esto se debe a que los ilotas usan sus ojos, la coloración de sus ojos, para transmitir sus emociones, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertos colores que están asociados a ciertas emociones. El rojo indica calma, indica tranquilidad, indica aceptación, mientras que el azul indica un estado de furia, ¿de acuerdo? Hay otros diversos códigos de colores que les afectan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un ilota con los ojos verdes, pues nos está indicando que está en un estado de celo, ¿de acuerdo? Con tensión sexual, ¿vale? Mientras que un ilota con los ojos color amarillo ámbar nos indicaría que tiene miedo, ¿de acuerdo? Entonces estos códigos de colores para cada ilota permiten a los otros de su especie saber identificar situaciones particulares de aquello que el ilota está viviendo, ¿de acuerdo? Estos son hechos, pues, bueno, que tienen que ver un poco con su forma de interactuar también con el resto de razas. Otra cosa que les identifica mucho son sus piernas. Os parecerá extraño, pero los ilotas no nacen con piernas. De hecho, los ilotas, cuando nacen, son una raza parecida a lo que serían las sirenas, ¿de acuerdo? Tienen una cola palmeada en la punta, como si fueran un renacuajo de una rana. Y en toda su infancia, esta cola se mantiene intacta, ¿de acuerdo? Y conforme van llegando a la juventud, se empieza a separar en dos piernas. Este proceso es bastante importante para los OM, ¿de acuerdo? Y de hecho, en sus tribus, en sus congregaciones, hacen toda una serie de fiestas para celebrar que los jóvenes OM llegan a esta fase de sus vidas. Y desde este momento los OM ya pueden formar pues, familias y integrarse, digamos, en la comunidad como jóvenes de su raza. Y no solo eso, sino que también pueden salir a la superficie y caminar por la superficie, ¿de acuerdo? Cosa que antes con su cola de sirena era imposible. Esto implica algunas cosas, ¿de acuerdo? Llegadas a la juventud, ellos ya tienen la capacidad reproductiva, ¿de acuerdo? Entonces pasan una serie de cambios que hacen que las hembras puedan empezar a poner huevos y de hecho normalmente solo lo hacen durante esta época de su vida, ¿de acuerdo? Cuando llegan a esta fase joven. Entonces buscan un lugar seguro en algún lugar del océano, depositan un montón de huevos allí, ¿vale? Y como es similar en otras especies de peces, pues en algún momento un macho llega a los huevos y los fecunda, ¿de acuerdo? No es necesario que haya un contacto entre la hembra y el macho y de hecho es muy posible que los OM que salgan de aquellos huevos acaben siendo criados
por unas personas diferentes de aquellas que las han fecundado, ¿de acuerdo? Cuando los OM llegan a la edad adulta, cuando ya no son jóvenes, es cuando empiezan a formar agrupaciones sociales de carácter amoroso, romántico, ¿de acuerdo? Fijaos que ellos tienen una primera etapa que es como sexual, ¿de acuerdo? Que su único foco es la reproducción, y luego llegan a la etapa romántica. Es en este momento en que empiezan a formar pues parejas románticas y tal, y dentro de sus comunidades, y en esta fase adoptan pequeños pececillos OM que hayan nacido en estas agrupaciones de huevos que han dejado los jóvenes en diversos puntos del océano, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, antes de hablar de la vejez de los hilotas, de los OM, vamos a hablar un poquito de esta organización social que ellos tienen, ¿vale? Ellos se organizan en una cosa que ellos llaman patch, ¿vale? En algunos sitios en inglés hemos visto que se llaman pot, como si fuera vaina en castellano. En castellano en algunos textos se llaman cápsulas, ¿vale? Pero el nombre correcto en el idioma de los OM es este, patch, ¿vale? Y estos patch son como comunidades cerradas de entre unos 15 y unos 20 individuos. Podéis pensar en ellos como si fuera una especie de pequeña tribu, ¿vale? Y dentro de esta tribu, pues la tribu lo comparte todo, ¿de acuerdo? Es un grupo, digamos, como suprafamiliar, ¿de acuerdo? En el que todos se ayudan unos a otros y también en el cual entre ellos se cuentan de forma oral las tradiciones de su gente, las tradiciones de la raza ilota como un todo, ¿de acuerdo? Entonces, los ilotas, por ejemplo, no tienen una historia escrita, ¿de acuerdo? Sino que ellos tienen toda una serie de leyendas que se van pasando de generación en generación y cada patch se los cuenta a los otros. Y además, tu patch además puede quizá haber vivido una cierta historia y cuando se encuentra con otros la cuenta a los demás. Y esta historia también se va adaptando a los gustos de cada generación, ¿de acuerdo? Entonces va cambiando, ¿de acuerdo? Se transmite de forma oral, como las reglas de Infinity, ¿de acuerdo? Que nadie sabe exactamente cómo se juega, pero así de forma oral, pues todo el mundo sabe jugar, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues ellos tienen una, una tendencia como raza, que es que, bueno, viven desde pequeños oyendo todas estas leyendas, ¿de acuerdo? Entonces, su mente es una mente muy curiosa, ¿de acuerdo? Entonces, les lleva siempre a explorar. Ellos quieren ver más del mundo, tienen curiosidad por explorarlo todo, quieren saber siempre más, y eso les lleva siempre, pues, a situaciones que quizá en algunos momentos pueden ser hasta peligrosas, ¿de acuerdo? Pero siempre buscando la novedad, ¿de acuerdo? Queriendo conocer cosas nuevas. Y no solo eso, sino que además ellos tienen un sistema de, digamos, mental que hace que no solo siempre la novedad sea interesante para ellos, sino que cuando descubren algo que les gusta, cada vez que lo repiten, les provoca un mayor placer, ¿de acuerdo? La humanidad tiene el efecto contrario, ¿no? O sea, la humanidad cuando se somete a una cosa que les gusta, pues si le empiezan a repetirlo mucho, pues va creando un desgaste. Y una cosa que al principio te gustaba mucho, pues si la empiezas a experimentar muchas veces, te genera un hastio, ¿no? Te acaba cansando. ¿Vale? Los OM no, los OM funcionan al revés. O sea, si tiene una cosa que les gusta, cuanto más se expongan a ella, más matices son capaces de descubrir y descubren maneras nuevas de que les guste aquella cosa, ¿vale? Entonces, de repente son capaces de descubrir pues la puesta de sol en una playa que les parece fantástica y cada 2, 3 días volverán a esa misma playa para volver a experimentar esa misma puesta de sol para ver los pequeños matices diferentes, ¿de acuerdo? Esto es una cualidad que tienen como raza, ¿no? Que la humanidad lo ha descrito como la curiosidad epicúrea o epicuriosidad, ¿de acuerdo? Entonces hace que pues los OM en cierta manera pues se comporten a veces como niños, ¿no? Que siempre quieren conocer más y saber más. Esto hace también que sean
por naturaleza una raza que trata a las otras casi siempre con bondad y con mucha predisposición, porque para ellos cualquier contacto con una raza externa es una novedad, es una nueva curiosidad que añadir a sus leyendas, que contarán a las próximas generaciones o a los otros patch con los que se encuentren, ¿de acuerdo? Y todo empezará a formar parte de su tradición oral, ¿vale? Entonces, siempre están en esta continua búsqueda de nuevos descubrimientos, ¿no? Para encontrar aquellas cosas que serán las que les definirán como raza, ¿no? ¿Qué pasa con los Om conforme empiezan a hacerse viejos? Pues de hecho les pasa una cosa bastante curiosa y es que revierten a un estado muy similar al que tenían cuando nacieron. Conforme se van haciendo muy mayores, los Om vuelven a atrofiar las piernas, ¿de acuerdo? Y las piernas vuelven a irseles uniendo poco a poco, volviendo a creárseles aquella cola de sirena que tenían cuando nacieron, ¿vale? El proceso no es exactamente el mismo, ¿vale? Es como otra fase diferente de su vida, pero el efecto final es parecido, ¿de acuerdo? Simplemente cuando vemos a un Hilota que ya no tiene piernas, que tiene cola de sirena, pues nos indica que ya ha llegado a la fase final de su vida, de acuerdo que ya es un anciano. Normalmente, en estas fases de la vida, los hilotas se retiran a las zonas más profundas del océano, ¿no? A estas zonas abisales, donde la presión hace que se vuelvan pues como más tranquilos, más pausados y disfrutan pues de un final de la vida pues como de una jubilación, ¿no? Más de tranquis, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que serían los silotas como raza, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cómo es su cultura y cómo se relacionan entre ellos, ¿de acuerdo? Hemos hablado un poquito de los patch, ¿vale? Hemos hablado un poquito también de los criaderos. Los criaderos, como os he dicho, son lugares del mar donde las jóvenes hilotas pues depositan los huevos y estos criaderos normalmente tienen que estar bien protegidos porque las aguas de Varuna son aguas bastante peligrosas, hay muchos monstruos marinos y demás. Entonces es bastante importante para ellos como raza también que haya una protección de estas zonas, ¿de acuerdo? Entonces los hilotas valoran pues que estén en lugares escondidos, bien protegidos o que se puedan defender de una manera. Esto es una cosa que en el futuro Panoceania aprovechará en sus relaciones con los hilotas. ¿Por qué? Porque las empresas panoceánicas, especialmente aquellas que se dedican a la construcción submarina, pues pueden proporcionarles a los hilotas, ¿vale? Refugios seguros en los que pues poder procrear y dejar en el medio del mar bien protegidos sus huevos y sus crías, ¿no? Esto hace que muchos hilotas, muchos patch, pues acaben ofreciéndose para trabajar con empresas humanas para intercambiar por estos bienes que Panoceania puede proporcionar a su raza, ¿vale? Como son estos criadores, ¿vale? Los hilotas, obviamente, por sus capacidades, son excelentes trabajadores para cualquier operación submarina, ¿de acuerdo? Funcionan muy bien bajo el agua, y entonces, obviamente, las empresas panoceánicas, pues, pueden contratarlos para hacer desde excavaciones submarinas, trabajo submarino, construcción submarina, etcétera. ¿Qué pasa con los hilotas que trabajan para Panoceania? Obviamente, por esto que comentábamos antes, la humanidad no considera a los hilotas ciudadanos de pleno derecho, ¿vale? Entonces, los hilotas, cuando trabajan en una empresa en Panoceania, tienen unas condiciones de trabajo especiales. No es que no les paguen, ¿de acuerdo? No es que sean esclavos, como dicen algunos, especialmente en Yuching, ¿vale? Pero funcionan de una manera diferente al salario de los humanos. Cuando un hilota trabaja por una empresa panoceánica, se le paga un tercio de lo que le correspondería a un humano realizando las mismas tareas, ¿vale? Y el resto de ese sueldo se dona a una especie de fundación global que va para ayudar a todos los hilotas como colectivo, ¿de acuerdo? Es como si digamos que te pagaran una pensión a toda tu raza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay hilotas que no trabajan para Panoceania, pero indirectamente se benefician de del trabajo de aquellos hilotas que sí que prestan su servicio a las corporaciones, ¿de acuerdo?
Habrá quien diga que es un trabajo injusto, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que obviamente los ilotas no tienen ni los mismos costes de vida que la humanidad, ni tampoco tienen las mismas necesidades que el panoceánico medio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se compensa una cosa con otra. Obviamente no faltarán los nómadas que denuncien en las redes que esto que hacen es trabajo esclavo. Y de hecho, no solo los nómadas, sino que una gran parte de la población de los ilotas, poco a poco empiezan a entender cómo funciona su relación con Panoceania y empiezan a tener algunas dudas de si Panoceania es tan buena como lo pintan, ¿vale? Algunos de ellos son los libertos, a los que veis ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Los libertos son una facción dentro de los que, pues a base del contacto con Panoceania, están empezando a darse cuenta de algunas cosas. El primero es empezando por su nombre, ¿de acuerdo? No sé si lo sabéis, pero Ilota, el nombre que le dan los panoceánicos a los es el nombre que tenían los siervos en Esparta, ¿de acuerdo? En Esparta, pues había en la antigua Esparta, en Grecia, habían categorías de ciudadanos y aquellos ciudadanos que eran siervos, que trabajaban en el campo y que tenían menos derecho que la casta guerrera, digamos, de Esparta, pues eran los ilotas, ¿vale? No eran exactamente esclavos, pero tampoco tenían los mismos derechos que podía tener un guerrero espartano, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Conforme los ilotas empiezan a aprender la lengua humana, empiezan a descubrir el significado de la raza, perdón, del nombre con lo que los humanos llaman a su raza, y empiezan a notar cómo los humanos pues están aprovechándose de su raza como tal para ciertas cosas, ¿vale? Incluso los libertos llegan a decir que el traje de presión que muchos humanos comparten con los Ilota para que los Ilota puedan interactuar con la humanidad es en el fondo una especie de correa para el perro, ¿no? Que el estado natural de los Ilotas es ese estado alterado al que llegan cuando tienen baja presión y que por tanto lo que está haciendo la humanidad al colocarles trajes de presión en la superficie es someterlos como raza, ¿de acuerdo? Entonces, pues los libertos son esta serie de completamente radicalizados, que lo que quieren es provocar la caída de Panoceania y liberar a su raza, liberar a su especie. Y lo hacen a través de una serie de ataques terroristas, normalmente siempre buscan objetivos que les den mucha visibilidad, ¿de acuerdo? Buscan las cámaras, buscan lugares muy concurridos, lugares en el que haya mucha visibilidad, que se retransmita a toda la esfera humana, porque lo más importante para ellos no es el daño causado, sino la visibilidad de su causa, ¿de acuerdo? Ellos quieren que la esfera sepa que ellos como raza están siendo abusados, ¿de acuerdo? Y buscan apoyos en la esfera internacional para liberarse del yugo panoceánico. Obviamente, uno de los más dispuestos a ofrecerles esa ayuda acaba siendo, como siempre, Eugene, ¿de acuerdo? Eugene es la facción oriental, enemiga número uno de Panoceania, y siempre está dispuesta a ofrecer a los libertos y a cualquiera que esté dispuesta a sabotear el aparato militar panoceánico con cualquier tipo de armamento que les puedan proporcionar, ¿de acuerdo? También es cierto que muchos nómadas radicales también aprovechan para dar propaganda y dar visibilidad a estas acciones y cuestionar el trato que los libertos reciben también los libertos y los reciben en la sociedad panoceánica, ¿de acuerdo? Pero bueno, como a los nómadas en general la gente ya no les hace caso de normal, pues mucho menos les van a hacer cuando están hablando de peces alienígenas, ¿vale? Muy bien. Algunas otras cosas que también hacen los libertos en la sociedad panoceánica, por ejemplo, es hacer lo que se conoce como Starfish, ¿de acuerdo? ¿Qué sería un Starfish? Pues es un piloto de nave espacial. Como sabéis, en alguna vez hemos mencionado, se hemos mencionado siempre, que los nómadas utilizan delfines para pilotar sus naves espaciales. ¿Por qué? Porque los delfines, acostumbrados a vivir bajo el mar, pues tienen una capacidad de percibir el espacio en 3 dimensiones mucho mayor de la que tiene un humano que está sometido a la ley de la gravedad y se mueve siempre en 2 dimensiones la mayoría de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Durante algunos de los conflictos que han enfrentado a Panoceania con la nación nómada, pues los panoceánicos se dieron cuenta que aunque tenían naves mucho más potentes y mucho mejores a nivel de armamento y de blindaje que los nómadas, pues los nómadas siempre les conseguían ganar por mejor maniobrabilidad, por una capacidad de percibir el espacio de una forma que los panoceánicos no eran capaces, ¿vale? Entonces ahora los panoceánicos están empezando a reclutar hilotas, a reclutar OM para pilotar sus naves espaciales, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto no es una regla para todos. De hecho, es muy difícil encontrar hilotas dispuestos a esto. ¿Por qué? Porque, como os comentaba antes, los hilotas, además de que sean gente muy curiosa, hemos recibido aquí una visita de nuestro Zonka. Además de ser gente muy curiosa, los ilotas también, como os decía, son muy apegados a aquellas cosas que les gustan. Y una de las cosas que más les gusta, obviamente, es el mar. Son una raza de mar. Y incluso cuando están fuera del mar, viviendo en la sociedad humana, pues les cuesta mucho el dejar de poder nadar, ni que sea una o dos veces al día, o dos veces o tres veces por semana, ni que sea en una piscina, ni que sea en un lago. Entonces, ¿qué pasa? Esto en una nave espacial es muy difícil de conseguir, ¿de acuerdo? En una ciudad, pues aún hay alguna posibilidad, pero en las naves espaciales es bastante más complicado, ¿de acuerdo? Y es por eso que no hay muchos hilotas que se sometan a participar de este proyecto Starfish, ¿de acuerdo? Pero aquellos que lo hacen, pues consiguen llevar las naves panoceánicas a un nivel de dominio del espacio que obviamente no tendrían con un piloto humano, ¿de acuerdo? Más cositas sobre los hilotas, ¿vale? Estábamos aquí viendo otra vez el cuerpo de este hilota. Veis que hay algunas marcas alrededor de su cuerpo. Estas marcas también son fotosensibles, iguales que sus ojos, ¿de acuerdo? Y también pueden cambiar ligeramente de coloración en función de su estado anímico. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver también con la manera en que se comunican los hilotas y el hecho también que la comunicación entre los hilotas y los humanos sea un poco más complicada. Ellos tienen una lengua a la que ellos llaman tetesom, ¿vale? Pero el tetesom es en cierta manera parecido a la lengua de los Toja, en el sentido de que no es una lengua que tenga solo un componente vocal, sino que en esta lengua se transmite, además de lo que hablamos por la boca, se transmite a través de los colores que tiene la pigmentación de la piel, estas escamas fotosensibles, y también a través de los gestos, ¿vale? Entonces son tres componentes, ¿vale? Tú puedes estar por un lado haciendo un gesto con la mano, mientras tanto tus ojos y tu piel están de un color que puede ser, pongamos, amarillo, y a la vez estás diciendo algo. Estas tres cosas combinadas significan algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy difícil plasmar la lengua de los hilotas, el tetesom, en papel o en ningún registro que no sea vídeo, ¿vale? Porque simplemente tiene unos componentes extra vocales, digamos, que no se pueden plasmar de otra manera. Es por eso también que la lengua de los hilotas se transmite, la historia de los hilotas se transmite siempre de forma oral y está siempre en constante cambio, ¿de acuerdo? Y bueno, es una cosa que también forma parte de su cultura y de su desarrollo como especie, ¿vale? Pues básicamente estos son un poco los hilotas como especie. Como habéis visto seguro en el juego de miniaturas, pues tenemos dos grandes grupos de hilotas en el juego. El primero son los milizanos hilotas, que los podéis ver aquí en esta imagen junto con un orco de Varuna, que básicamente los encontramos en el ejército de Varuna, en Panoceania, y son tropas defensivas y que se caracterizan por ser tropas muy prescindibles, ¿de acuerdo? Las bajas en el regimiento de milicianos y lotas son siempre bastante altas y el Departamento de Seguridad Panoceánico lo sabe, ¿de acuerdo? Siempre los manda a misiones casi suicidas. ¿Por qué? Porque prefieren colocar hilotas en la línea de fuego antes que colocar ciudadanos panoceánicos, ¿de acuerdo? Los libertos, a los que debemos aquí, eso también lo saben y es uno de los argumentos que usan para defender que la sociedad panoceánica maltrata a su gente. Esto hace también que los libertos
sean particularmente crueles en sus acciones contra los panoceánicos, sean ciudadanos, sean militares o sean políticos, ¿de acuerdo? Los libertos saben que la humanidad usa petacas y como lo saben, buscan especialmente la posibilidad de destruir petacas, porque saben que la humanidad tiene todo este sistema que es la Convención de Concilium, en el que intentan utilizar armamento que no daña las petacas, pero como los libertos buscan siempre este factor de shock, ¿no? De aparecer en los medios, de mira lo que somos capaces de hacer, ellos siempre van a buscar operaciones de máximo daño, ¿vale? Entonces, si atacan a un político, se asegurarán de destruir su petaca. Si utilizan armas, utilizarán prioritariamente armas que destruyan la petaca, porque van a buscar este factor de shock en las noticias y aparecer, ¿no? Como una amenaza, ¿vale? Al final, lo que quieren es buscar que la comunidad internacional les conceda, digamos, la libertad y los libere de los panoceánicos, ¿vale? Para poder reclamar sus territorios y Varuna para su raza, ¿de acuerdo? Pues muy bien, esto ha sido un resumen de quiénes son los OM, de quiénes son los libertos y quiénes son los ilotas, todos estos miembros de la raza OM que acostumbramos a ver en nuestras mesas de juego, ¿vale? Espero que os haya gustado. Toda la información que os he explicado aquí la podéis encontrar principalmente en dos fuentes. La primera es el libro de tercera edición en el que aparecía Varuna, que si no recuerdo mal es tercera ofensiva, Third Offensive, ¿vale? Y la otra información la podéis encontrar en el suplemento de facción de Panoceania para el juego de rol de Infinity, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el juego de rol de Infinity en castellano lo publica no solo Roll, pero no ha salido aún en castellano este suplemento, ¿de acuerdo? Tenemos solo la versión en inglés que la publica Modifius y que si tenéis curiosidad la podéis adquirir en PDF en su página web, ¿de acuerdo? Normalmente acostumbran a salir alrededor de unos $9 cada libro de facción, ¿de acuerdo? Pues muy bien, espero que os haya gustado y como siempre si tenéis alguna duda, alguna pregunta, espero que la dejéis aquí abajo en los comentarios y comentad qué opináis de los ilotas y los libertos. ¿Creéis que realmente Panoceania los tiene sometidos o que realmente es una relación saludable para la raza de los hombres? ¿De acuerdo? Esto como nómada yo creo que está más para que se están aprovechando de ellos. Pero bueno, la esfera humana es un lugar complejo. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.